Somos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esta es una porción de la Escritura quizás muy conocida por nosotros. Cuando hablamos de Tesalonicenses o la carta a los Tesalonicenses, llega a nuestra mente la venida del Señor inmediatamente. Más que nada la venida del Señor. Y eso por lo que se escribió en la primera carta. Cuando Pablo escribe esta carta, muchos de los hermanos llegaron a pensar que la venida del Señor ya era inminente, que ya Él venía ya estaba ahí. De modo que aún algunos decidieron no trabajar, porque decían, si el Señor viene, ¿para qué yo voy a trabajar? Y entonces lo que se hacían era que se ocupaban en las casas, llevando chisme, trayendo chisme, y eran ociosos más que nada. O sea, a veces uno dice, ¿cómo es posible que algo bueno, verdad, provoca una mala actitud? Y eso pasó en la vida de los tesalonicenses. Cuando llegamos a esta porción de las Escrituras, en el capítulo 2, la parte final, ¿verdad? Pablo había enfatizado realmente que ellos fueron escogidos para salvación, es decir, fueron escogidos para ser salvos. Y esto es una obra que Dios, y únicamente Dios, hace en la vida de las personas. Y cuando llega a este capítulo 3 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Esta es como una petición que Pablo le está haciendo a la congregación, a quienes reciben la carta, para que ellos puedan estar intercediendo delante de Dios por ellos, por su ministerio. Y más que nada, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Si ustedes se fijan, es una petición que hace Pablo, ¿verdad?, a la congregación, oren por nosotros, pero ¿para qué? Para que no tengan aflicciones, para que no tengan dolor, para que no tengan momentos difíciles. No, ese no es como el motivo de la oración, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de la oración? Para que la palabra del Señor corra. Y si algo nosotros vemos en la vida del apóstol Pablo, ¿verdad?, es que él está consciente, convencido de que aún su sufrimiento, si contribuyen para que la palabra de Dios corra, él lo ve como algo bueno. O sea, sus padecimientos no limitaban, vamos a decir, al apóstol Pablo de predicar el evangelio. Sus momentos difíciles de aflicción, de dolor, de tristeza, eso no le daba motivo para tirar la toalla, como decimos popularmente hablando, sino que su enfoque siempre fue que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, corra. ¿Y en labios de quién, hermanos, corre la palabra de Dios? ¿En labios de quiénes? De nosotros como creyentes. De nosotros cuando abrimos nuestra boca para hablar de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido, entonces, Pablo anhela y desea que oren por ellos y por aquellos que le acompañaban en su ministerio, pero precisamente para que la palabra del Señor estuviera avanzando y siendo glorificado el nombre del Señor, así como lo había sido hecho entre los tesalonicenses. El versículo 2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y esto es un texto, ¿verdad?, que nos hace a nosotros pensar en el contexto de la iglesia. Miren que el apóstol Pablo está interesado en decir, oren por mí, oren por la predicación del evangelio, pero esa oración también tiene el propósito de que Dios
esté librando a la congregación, al ministerio realmente, de que puedan entrar hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y esto es una advertencia que nos hace, porque ciertamente nosotros por lo general lo que hacemos es que juzgamos las apariencias, ¿verdad? Alguien que viste inadecuado o alguien que vemos haciendo ciertas acciones, podemos llegar a la conclusión de que es alguien bueno, ¿sí? Es cierto, o sea, alguien que da mucha dádiva, da muchos regalos, da muchos halagos de hecho, o que tiene mucha inteligencia también de hecho, o sea, alguien que tiene mucha sabiduría. Y podemos llegar a pensar de que eso es todo lo que se necesita, o sea, tener personas bien instruidas. Sin embargo, el apóstol Pablo está poniendo de manifiesto la realidad de que en la congregación, en el ministerio, en esa oración es que Dios libre, que sean librados de hombres perversos. Y hombres perversos pueden ser algunos que se oponen abiertamente a la fe cristiana. O sea, ustedes saben, personas que ven al cristiano y le odian, le aborrecen por ser cristiano. No es que usted le hizo algo, no es que tuvo un roce con usted y hubo una situación, no. Es que por el simple hecho de ser cristiano, ya se consideran que son enemigos tuyos. Y ese es una división que nosotros podemos, digamos, encontrar en la sociedad. Personas que nos pueden aborrecer simplemente por ser creyentes. A mí me choca mucho ver las personas divididas, ¿verdad?, por temas doctrinales y tener como en poco a ciertas personas. Digamos, yo recuerdo la actitud de un católico, por decir algo. El católico decía, cuando veía a alguien evangélico, decían, bueno, para que esté en la calle haciendo lo mal hecho, es mejor que esté ahí. O sea, era algo como que él aborrece al evangélico en cierta forma, pero para que esté haciendo algo malo en la calle, delinquiendo y cosas así, pues mejor que esté ahí en la iglesia. Eso es como un premio de consolación. Entonces, de igual manera, o sea, tú ves personas hablar de un católico de manera despectiva también. Sí. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. O sea, de hecho, a uno lo ven como si fuera un hereje, como si fuera alguien así, ¿verdad? O sea, alguien reverde, alguien que... Y eso es lo que muchas veces tipifican ellos. También está la otra posición, es verdad, de personas que ven a todos los demás que no son de ese concilio o de esa grupo de iglesia, digámoslo así. Digamos, nosotros venimos de una doctrina bautista, ¿verdad? Entonces, aún dentro de nosotros puede haber personas que vean con un sentido de superioridad a uno que va a una iglesia pentecostal o a una iglesia, a otro tipo de congregación, digámoslo así. O sea, digamos que hay que guardar el corazón en todo sentido. A veces uno puede pensar, ¿verdad?, que somos superiores a otro quizás porque conocemos un poquito más la Biblia, porque hemos entendido algunas cosas que la Biblia enseña y no vivimos en un fanatismo religioso, como muchas personas puedan vivir, pero eso, que no vivamos en ese fanatismo religioso, no nos hace a nosotros superiores para mirar con desprecio a otras personas que practican su fe
y sus convicciones de manera distinta como nosotros lo hacemos. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo cuando dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, él está hablando fuera de la iglesia, pero también dentro de la congregación. O sea, debemos tener presente, ¿verdad?, que dentro de uno de nosotros puede surgir alguien con raíz de amargura, que tenga, como dicen, ¿verdad?, candelita de basurero. O sea, alguien que puede tener su cosita por dentro, como dicen, y que en un momento dado la externa, la saca para hacer daño y para destruir. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo dice, le pide oración para que la palabra de Dios sea glorificada y corra, y también para que Dios lo libre de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Y esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo presente. O sea, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso obedece, no es algo como un capricho realmente. O sea, no es de todo la fe. Y bueno, yo hablaba de la fe el domingo pasado. Pero si uno nota lo que estas personas hicieron por la fe, y uno se preguntaría en el día de hoy, ¿qué estoy yo haciendo por fe? Porque la certeza de lo que se espera, ¿verdad?, es la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿qué me mueve a mí a hacer la palabra de Dios? Esa es la realidad. O sea, la palabra de Dios, cómo Dios me persuade a mí para vivir para Él. Entonces, no es de todo la fe, ciertamente, porque Dios es el que da la fe para uno creer y ser salvo. Dios es el que, cuando nosotros escuchamos su palabra, ¿verdad?, Él va obrando en nuestros corazones, utilizando las personas que nos hablan, y a la vez va cambiando nuestros corazones para nosotros aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, no es de todo la fe. Eso quiere decir que, aunque todos son llamados, son pocos los que son escogidos, son pocos los que genuinamente están entregando su vida al Señor. Versículo 3. Pero fiel es ¿quién? El Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y en esto también podemos detener un momentico, porque cuando hablamos de la fidelidad de Dios, debemos estar plenamente convencidos de eso. O sea, Dios es fiel todo el tiempo. O sea, no es que Dios en un momento dado dice, ya yo estoy cansado de ser fiel, o yo estoy cansado de estar haciendo algo en beneficio o provecho de cierta persona. No, ese no es como la idea, ¿verdad? La idea es Dios es fiel a todo lo que Él prometió y Él dijo que Él haría. Él es fiel a ello. Si Dios dijo que nos guarda, que nos guardaría, que nos sustentaría, nosotros no tenemos por qué dudar de la fidelidad de Dios. Si Dios es justo, tenemos que tener plena convicción que Él hará justicia siempre. O sea, no podemos tener como esa vacilación en el sentido de que, bueno, Dios es fiel, pero el problema que yo estoy pasando, yo soy el que sea que estoy pasando este problema. No, Dios es fiel todo el tiempo. Y por eso el apóstol Pablo dice, pero fiel es el Señor. ¿Y qué hace su fidelidad? Que os afirmará y guardará del mal. Y la idea es que Él afirma nuestros corazones, precisamente para que no estemos como yendo de un lado a otro. Un día confío en Dios, otro día no confío, otro día confío en Dios, otro día no confío. No. Fiel es Dios y Él se encarga de afirmar nuestros corazones. Él se encarga de poner una ancla, algo fijo, seguro en nuestras vidas, de modo que nosotros podemos estar confiados en su fidelidad. Y también Dios se encarga de guardar nuestras almas. Por eso cuando Jesús decía, ¿verdad?, que nadie la puede arrebatar de la mano de Dios, hablando de los hijos de Dios, de los creyentes, Él habla de esa seguridad de que nosotros somos guardados en sus manos. Obviamente, cuando hablamos de que Dios nos guarda del mal,
Él lo que está diciendo es que está con nosotros en todo tiempo y en todo momento y en toda ocasión realmente. Y eso no lo podemos malinterpretar, porque cuando vemos a Esteban, que fue apedreado, nosotros podemos estar plenamente convencidos de que Dios estaba con Esteban. De hecho, él dijo, ¿verdad?, que veía los cielos abiertos, el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y las palabras que salieron de la boca de Esteban fue: Padre, no le tome en cuenta, en cierta forma, este tipo de acción que ellos están llevando a cabo. Así como dijo Cristo también, ¿verdad? No le tome en cuenta este pecado. Y él estaba siendo apedreado. Y Dios estaba con Esteban en medio de esa circunstancia. Así que Dios, aún el sufrimiento que nosotros padecemos, no quiere decir que Dios no nos está guardando, que Dios no nos está ahí. Sí, Dios está ahí en todo tiempo, en todo momento y en toda ocasión. Ahora nosotros debemos estar confiando en su palabra, en su fidelidad, en que Él es fiel y que Él es que afirma nuestros corazones y nos guarda de todo mal. Son muchas las cosas de las cuales Dios nos guarda a diario, muchas cosas. Sin embargo, a veces nos enfocamos más en una en particular. Y quiera el Señor que siempre nuestros corazones sean afirmados en su fidelidad. Dios es fiel siempre. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Allí Pablo está dando esa instrucción y está diciendo: confiamos en que ustedes van a hacer lo que es correcto. Ustedes van a hacer aquello que ustedes están recibiendo que deben de hacer. Versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones ¿a qué? Al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dos cosas, hermanos, que nosotros debemos tener mientras estamos en esta tierra: amor de Dios y paciencia. Y si nosotros estamos en una sociedad donde el amor, ¿verdad?, se ha ido enfriando en cierta forma, el mostrar amor, el mostrar interés desinteresado sobre todas las cosas por las personas que nos rodean, es cada vez más escaso. Es cada vez más escaso. O sea, el amor está brillando por su ausencia en nuestra sociedad. Y por eso Pablo está diciendo que el Señor sea que encamine los corazones de los hermanos en Tesalónica a que, o sea, es como que Dios sea que empuje los corazones de los miembros de la congregación a que al amor a Dios. Pero el tema es que cuando nosotros decimos que amamos a Dios, nosotros tenemos que estar amando a nuestro prójimo. O sea, y esto es algo que sucede con mucha frecuencia. Hay personas que dicen: yo amo a Dios. Y quizás uno dice: bueno, yo no tengo cómo dudar de que tú amas a Dios. O sea, y no tengo por qué dudar tampoco. Pero la cosa es que si tú amas a Dios, tú debes mostrarlo amando a tu prójimo, a quien no eres tú. Esa es la idea. Toda aquella persona que te rodea, toda aquella persona que está en tu círculo social, es tu prójimo. Y cuando nosotros decimos yo amo a Dios, yo tengo que estar mostrando entonces el amor de Dios que yo confieso que hay en mí, mostrándolo a aquella persona que me rodea. Sean estas personas amables o no lo sean. Sean estas personas fáciles de socializar, de compartir o no lo sean. Debemos entonces mostrar siempre el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Y lo segundo, que asimismo el Señor debe de estar empujándonos nosotros, es la paciencia de Cristo. Y en esto, eso es algo que yo medito continuamente. Jesucristo tuvo que ser sumamente paciente para vivir en esta tierra.
Imagínate a alguien que conoce los pensamientos de las personas que están en su entorno. Eso debe ser difícil, o sea, alguien que está en tu entorno y está pensando, ¿y qué es lo que está diciendo este? Si él supiera quién es que está con él ahí, él cree que va a lograr algo, él cree que va a hacer algo. El desprecio de las personas. Y era Dios. Entonces alguien justo viviendo en un mundo de injusticia. Tienes que tener mucha paciencia realmente. Y en la medida que nosotros buscamos hacer lo correcto, hacer lo que a Dios le agrada, y nosotros nos estamos, como quien dice, creciendo en la vida cristiana, nosotros nos vamos dando cuenta que es difícil realmente ser paciente. En la medida que una persona madura y la otra no madura, ¿cómo tú tratas a esa persona que no está maduro como tú? Hay que ser paciente. Y por eso cuando uno piensa en Dios, Dios es paciente. Y por eso Pedro dice, ¿verdad? No, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo piensan así, sino que Él ha sostenido en cierta forma. Él ha sido paciente para con el hombre. Y cuando habla entonces de la paciencia de Cristo, es vivir en un mundo que va a demandar cosas donde tú vas a tener que demostrar paciencia. Digamos, nosotros quienes tenemos hijos, vamos a tener que demostrar paciencia con nuestros hijos, en su crecimiento, en su desarrollo. Quienes tenemos esposa, vamos a tener que demostrar paciencia en el trato con nuestra esposa. Quienes tienen esposo deben de estar mostrando paciencia para con su esposo. Y así en todas nuestras relaciones familiares, amistades, en la iglesia, hay que ser paciente. Pero no es una paciencia que consiste en una resignación. Una cosa es estar resignado y una cosa diferente es ser paciente. Hay personas que pueden estar resignadas en el sentido de que, bueno, ya yo no puedo hacer otra cosa más. Y eso es como estar resignado. ¿Qué le vamos a hacer? Como yo escucho personas que dicen, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Hay que esperar lo que Dios quiera, pero lo dicen resignado, o sea, no es porque se están dando cuenta que su carácter está siendo trabajado para ser paciente. Y por eso el texto dice, y a la paciencia de Cristo, mientras más en santidad nosotros queramos vivir, más paciencia vamos a tener que tener. Mientras más busquemos agradar y glorificar el nombre de Dios, más paciencia vamos a tener que demostrar siempre. Aún a la hora de corregir, tú puedes buscar la forma de hacer algo bueno. Sin embargo, eso bueno que tú quieres hacer, la otra persona no lo ve así como algo bueno. Y aunque tu deseo es bueno, tu anhelo es bueno y todo es bueno, tú tienes que ser paciente para que otra persona lo asimile de esa manera. Y entonces hay que demostrar lo que es la paciencia. Yo sé que uno quisiera, ¿verdad?, tener paciencia en todo y responder correctamente siempre en todas las circunstancias. Pero hay que ser paciente. Hay que ser paciente. En todo hay que demostrar paciencia, no desesperarnos. Esperar pacientemente. Ya lo último que resta del texto dice el apóstol Pablo, estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 3, dice, pero os ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente,
y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y hermano, aquí hay una nota importante que el apóstol Pablo está dando a los tesalonicenses. Él clama al nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y en eso sí es que nosotros debemos ser celosos. Una cosa es usted consentir el pecado de alguien que anda desviadamente, eso es una cosa, y hacer alianza. La idea que presenta que usted anda con alguien es como que hace alianza con esa persona. Una persona que anda desordenadamente, y hay personas que se creen muy espirituales que dicen, no, yo ando con ella porque mira, la iglesia la expulsaron, pero son unos insensibles en la iglesia. Yo lo que voy a hacer es ayudarle. Y yo recuerdo un caso, hermanos, claro, no son cristianos, no son creyentes, pero recuerdo un joven que se había enamorado de una joven. Era una joven con una vida muy depravada, en muchos sentidos de la palabra, muy depravada. Y yo recuerdo que cuando él empieza a acercarse a esa joven, el hermano de esa joven le dice al joven, le dice, mira, aléjate de mi hermana, tú te vas a meter en un lío. Y las palabras del joven fue, no, tu hermana lo que necesita es amor. Y yo le voy a dar amor porque ustedes no la quieren, ustedes que sé yo quién. Y empezó a decir muchas cosas de la familia. Y ese consejo que le dio el hermano de la muchacha, más adelante, a ese muchacho lo tuvieron al matar primero. Llegaba todos los días aruñado al trabajo. Y cayó preso. Tuvo que durar un tiempo preso ahí en México, cuando era México. Entonces todo es por entender que aunque ella tenía una vida como la tenía, él quería estar igual con ella y supuestamente enseñarle el amor, como él decía, entre comillas. Entonces, cuando la Escritura nos dice que no andemos, dice, pero os ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y Pablo, ¿verdad? Y Dios, el interés de Dios es, si alguien se dice que es cristiano y aún así practica y tiene una vida pecaminosa, que es lo que presenta el texto, no ande con esa persona. No ande. Cuando en Corintios, capítulo creo que 5, Primera de Corintios, allí había un joven que vivía con su madrastra, digámoslo así. Y él estaba en la iglesia y nadie le decía nada. Y Pablo dice, mire, expúlsenlo, sáquenlo de la congregación. Porque los miembros de la congregación estaban envanecidos, o sea, ese pecado que estaba siendo llevado a cabo, este joven estaba en la iglesia como nada, como que no pasa nada. Y Pablo dice, mire, sáquenlo, expúlsenlo de la congregación. Y esa fue la primera carta. En la segunda carta, este joven se había arrepentido realmente de esas acciones. Y el problema ahora era que la iglesia no lo quería recibir. Entonces Pablo tiene que escribir la segunda carta y decirle, miren, recíbanlo. Si se arrepintió, recíbanlo. No lo dejen, o sea, no lo abandonen ahora.
Pero el propósito de expulsar a alguien y de no juntarse con alguien es no consentir en el pecado, en el cual esa persona practica abiertamente, públicamente. Entonces, que la Escritura le está diciendo, Pablo dice, apártense de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Sí, gracias. Sí, con Okay. relación al texto, Uh-huh. que dice que no andemos, ¿verdad? Pero entonces también se está refiriendo a que tampoco compartamos mucho con ese tipo de hermanos. Sí, Muchas veces son hermanos, como dice muy bien el texto, son hermanos dañinos que viven todo el tiempo hablando mentiras, hablando de otro, criticando y haciendo tantas cosas terribles que nosotros, ¿verdad? uh-huh. No podemos involucrarnos mucho con ellos. O sea, eso es lo que yo entiendo, aparte de que dice que dice el texto, perdón, Sí, dice que nos apartemos de todo hermano sí, que ande desordenadamente. Es sí, decir, que aparte de no andar con ellos, no podemos estar todo el tiempo unidos con ellos. O sea, eso es lo que yo entiendo también, que no debemos de estar unidos con ellos, compartir con ellos sus ideas sí, que no son agradables a Dios, así es. que están en contra de las Escrituras. La idea es no hacer alianza, o sea, la idea no es consentir con una vida desordenada y verlo como que no pasa nada. O sea, tenemos que ver las cosas como Dios dice que son realmente. Y eso tiene que ver más que nada con un proceso disciplinario, porque si hay alguien dentro de la congregación que de repente empieza a caminar torcido, digámoslo así, pues hay un proceso disciplinario que se lleva a cabo. Y ya sabemos, ¿verdad? El proceso. Ve tú primero y habla con esa persona. No te escucha, busca una tercera persona, involúcralo y ve dónde esa persona. Hay un proceso disciplinario. Habla con los ancianos, presenten la situación. Si luego de ser amonestado, de ser confrontado con su pecado y decide seguir en esa vida pecaminosa, pues la Escritura lo que dice, bueno, pues tenlo por gentil, ¿verdad? Sácalo, expúlsalo de la congregación. Y la idea de expulsarlo es un proceso precisamente disciplinario, por eso hice alusión a lo que pasó en Corintios, cuando ese joven fue expulsado de la congregación por vivir con su madrastra, en cierta forma. Y luego, entonces, cuando él se arrepiente, Pablo tiene que decir a la iglesia, recíbanlo ahora. O sea, no lo dejen, no lo abandonen ahora. Porque hay extremos realmente. A veces se logra el propósito, ¿verdad? Que es el arrepentimiento, pero ahora no lo queremos perdonar. ¿Cómo fue que él hizo eso? Ahora estamos cerrados y no debe de ser de esa manera. El texto entonces nos presenta que debemos apartarnos, debemos de no estar consintiendo. Imagínense que alguien que decide, ¿verdad?, seguir en el mundo por vivir en su pecado y es expulsado de la congregación. Entonces usted dice, no, le expulsó la congregación, pero tú vas y te acercas a esa persona y lo que empiece a criticar al liderazgo o a la persona que llevaron a cabo la disciplina, el proceso disciplinario. Y tú empiezas entonces a decirle, no, ellos están pasados, ellos esto, ellos lo otro, ellos se lo dan en más aturrones que todo el mundo. No, ese no es el tema es que hay un proceso disciplinario que se lleva a cabo. Y si la iglesia actuó correctamente en ese proceso disciplinario, sin imparcialidad ni nada por el estilo, porque ese es otro tema realmente, a la hora de corregir y de disciplinar, hay que ser imparcial. O sea, yo no puedo pretender aplicar la Biblia cuando hay alguien que no es muy cercano a mí dentro de la congregación y cuando hay alguien muy cercano a mí en la congregación yo darle como un tratamiento diferente. ¿Por qué? O sea, eso puede pasar, pero
la idea es que ese tipo de cosas no sucedan. Y si llegan a suceder, obviamente, ese liderazgo que permite a uno y a otro no, pues entonces tiene que ser igualmente confrontado con la palabra de Dios y también con la congregación para tratar temas como ese. Lastimosamente eso se da más de lo que uno se imagina. Algunas personas le dan un tratamiento malo, muy malo, y hay otro con lo que se es muy complaciente. Y por eso en una ocasión, ¿verdad?, tratamos el tema de que en la iglesia no puede haber vaca sagrada. Todo el mundo es igual. Todo el mundo merece la misma atención y el mismo tratamiento. Y más cuando hablamos de una vida pecaminosa que obviamente afecta el testimonio de la congregación. Cuando alguien de la congregación peca, y es un pecado público, no solamente está afectando la vida de esa persona que pecó, sino también el testimonio de la iglesia, de la congregación, está siendo cuestionado. Y depende del tratamiento que le dé la iglesia, de cómo entonces queda nuestro testimonio delante de las demás personas, como congregación. En ese sentido, entonces, el apóstol Pablo está interesado en que ellos expulsen a ese tipo de personas, y él presenta realmente una vida ejemplar que él ha tenido en medio de ello. Pablo dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y la idea, él se pone allí como ejemplo, o sea, yo estuve dentro de ustedes, pero no andamos desordenadamente, no andamos en pecado, no andamos con una super fe, ¿verdad? Que a veces hay personas que dicen: no, yo tengo una super fe ya que yo decido lo que es pecado y lo que no, cuando la Biblia dice lo que es pecado y lo que no. Entonces tienen una super fe en el sentido de que ya se sienten muy superiores a todo el mundo. Eso es para los débiles. Así es como la reacción, ¿verdad? Eso es los débiles que hay que confrontarlo o llamarlo a disciplina. Sin embargo, la Escritura presenta de que todo creyente, todo miembro de la congregación, quien enseña, quien tiene cierto liderazgo o ejerce algún ministerio, en algún ministerio, o miembro de la congregación que asiste con regularidad a la iglesia, todos están llamados a andar ordenadamente, no desordenadamente. Y deben entonces estar dándose un ejemplo el uno para el otro. La idea no es decir, y esto a mí me choca mucho, yo cuando escucho personas a veces que dicen: no, yo soy cristiano, y tienen un comportamiento opuesto a eso que dicen, a mí me choca, me entristece también. Hay gente que va a una fila, por ejemplo, y yo soy cristiana, y empiezan a alborotar a todo el mundo, a decir cosas feas de la empresa en la que van a pagar un servicio que ella tiene o algo así. O sea, son las personas que desentonan, digamos, del lugar. Entonces tú dices: se presentó como cristiano, pero ¿cuál es el testimonio que está dando? Y lamentablemente existe una gran hipocresía en ese sentido, ¿verdad? De decir una cosa y hacer otra, porque el carácter de Cristo es todo lo opuesto a eso. Yo no veo a Cristo, por ejemplo, no lo vemos. De hecho, cuando intentaron tentarle con el pago de los impuestos, ¿ustedes se acuerdan, verdad? Llevaron a alguien delante de él, los saduceos, los escribas que continuaban persiguiendo a Jesucristo, diciéndole: mira, ¿es lícito dar tributo al César, sí o no? Y Jesús entendió obviamente de qué se trataba la pregunta. ¿Por qué me tentáis, verdad? Aparte de la respuesta: mostradme una moneda. ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Del César. Dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál era la intención? Poner a Cristo o en contra abiertamente del gobierno o abiertamente en contra del pueblo, una de dos, porque ellos no estaban a gusto pagando impuestos. Sin embargo, luego había que pagar impuestos a Roma.
Y entonces es lo mismo, cuando nosotros vamos a pagar un servicio, digamos, de cable o de cualquier cosa, y empezamos a decir muchísimas barbaridades. No estamos dando un buen testimonio realmente. Entonces, en ese sentido, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, obviamente, pero tenemos que honrar a Dios por encima de todas las cosas. Ese debe ser el principal enfoque de un creyente. Dice, versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Y la idea aquí del apóstol Pablo, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que él está corrigiendo lo que había pasado en la primera carta, aquí el apóstol Pablo está haciendo alusión de que cuando llevaba a cabo su ministerio en medio de la congregación, legítimamente a él le tocaba ser sustentado por la congregación. Y es lo que él presenta realmente. Sin embargo, él dice, ni comimos pan de balde de nadie, sino que trabajamos ¿con qué? Con afán. Eso es como un trabajo intenso, con un gran esfuerzo, día y noche. Y la idea era para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Y el versículo 9 él aclara un poco más la idea, ¿verdad? Dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. La idea de ser laborioso, ¿verdad? No es porque no le correspondía, sino para darle un ejemplo a la congregación de cómo se vive una vida cristiana, de cómo se sirve a Dios. Y esto es importante, ¿verdad? Porque las personas por lo general tienen una idea de un pastor o de un predicador, de alguien que es vago, y da lástima que eso sea así. Alguien que no hace nada, alguien que no tiene un gran esfuerzo. Y yo siempre recuerdo, ¿verdad?, las canciones que cantaban en la comunidad de ofrenda, hermano, para el pastor compra un motor. ¿Ustedes se acuerdan? Y era una forma, ¿verdad?, de mostrar de que el pastor tomaba la ofrenda para hacer lo que él quería con eso. Y eso creaba mucho prejuicio a tal punto que muchas personas en su subconsciente piensan que es así, cuando esa no es la realidad de todas las congregaciones. Yo no digo que no suceda, hay congregaciones en las que sucede. Pero el apóstol Pablo está diciendo que él fue alguien que se esforzó, trabajó intensamente, de día y de noche. Que no comió nunca pan de balde. Y él dice, no porque no tuviese derecho, sino con la intención de dar un ejemplo para que ellos puedan imitarlo. Versículo 10, y ya casi concluimos. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y aquí hay un principio, ¿verdad?, para todo creyente, se puede decir en sentido general. La idea es no ser ocioso, no estar en la expectativa de que soy una víctima de la sociedad, del sistema. Hermanos, hay personas que no son felices, aun cuando le pueden estar dando todo. Simplemente no son felices. Nunca están conformes. Y aquí, particularmente, nosotros vemos en este texto que Pablo está siendo como muy, muy duro realmente, porque le está diciendo, mira, cuando estábamos como ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, ¿sabe qué?
que no coma. Y más adelante él va a decir la característica de esa persona, ¿verdad? Y está presentando aquí a alguien que no quiere. No es alguien que está buscando empleo, no es alguien que está pasando por un momento difícil porque perdió el trabajo y ahora no consigue trabajo o no ha conseguido un trabajo, pero está haciendo la diligencia. O sea, no está hablando de ese tipo de personas, está hablando de alguien que abiertamente dice, yo no voy a trabajar. Y da mucha lástima, ¿verdad? Encontrar personas así. Da mucha pena. ¿Alguien? María, ¿iban a decir algo? Yo conozco una persona así, que ella dice que el Señor abiertamente le dijo que no trabaje, Sí. que Él la sostiene en toda su totalidad e incluso que le prohíbe contaminarse con todo lo que tenga que ver con energía eléctrica. No tiene. Y eso mismo texto, así se lo he buscado y le he dicho. Por eso, hermanos, que hay tantas personas que son cauterizadas realmente por un sentimiento, más que nada, que por la convicción de lo que la palabra de Dios enseña. Es decir, una cosa es una persona que dice, bueno, yo me voy a dedicar enteramente a la obra, y gloria a Dios por ese tipo de personas que dicen, yo voy a trabajar arduamente por la obra. Eso es una cosa. Y claro, la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a esa persona porque el obrero es digno de su trabajo realmente. No pondrá bozal al buey que trilla, como dice la Escritura. Pero otra cosa muy diferente es que alguien abiertamente diga que no va a trabajar. Simplemente que no va a trabajar. Entonces, hay cosas que uno no puede entender cómo se llega ahí. Pero en Tesalónica estaba pasando algo similar. Habían personas que estaban tan convencidos que el Señor venía ya, y por eso Pablo tuvo que escribir esta segunda carta, que ellos dijeron, bueno, si el Señor viene, ¿para qué voy a trabajar? Y si uno lo piensa, ¿verdad? No dice, pero también es verdad. Y muchas personas entienden que eso es una vida de fe, pero eso es ser irresponsable realmente. Porque mientras estamos esperando al Señor y si tenemos familia, imagínense que yo llegue a mi casa y diga, bueno, mi amor, ya yo no voy a trabajar. Y los compromisos que tenemos, bueno, el Señor se va a encargar de alguna manera. Y yo tomé ese tipo como de actitud así, irresponsable. O sea, la Escritura nos enseña, ¿verdad?, que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Dios mío, ¿por qué tanta llamada? Ya casi concluí.
Entonces, la idea no es irse a un extremo. El servicio al Señor es un servicio laborioso, es un servicio de entrega, de disposición, es un trabajo arduo. Hermanos, cuando yo leo los misioneros que fueron a China, Hudson Taylor, por ejemplo, un misionero a China, les recomiendo que busquen la biografía de esa persona, cómo ese hombre perdió su vida a últimos lugares por servir al Señor. Uno dice, es que no hay vago en la obra del Señor. Hay personas que entregan su vida así, que sacrifican su vida, su existencia por la obra del Señor. Pero no hay lugar para alguien ocioso, alguien que decide, no voy a trabajar y vive de casa en casa, entonces siendo carga, llevando chisme, trayendo comentarios, siendo gravoso a alguien. Y por eso es importante como iglesia también nosotros entender esos conceptos, ¿verdad? El trabajo es un acto de fe. Cuando usted se levanta bien temprano a trabajar, es un acto de fe. Usted está adorando a Dios llegando temprano a su trabajo, llevando el sustento a su familia. Eso es un acto de fe. Y usted lo hace como para el Señor, dice la Escritura, ¿verdad? No para los hombres, con excelencia, dando un buen testimonio de que usted es creyente, pero para el Señor. Joel iba a decir algo. Uh-huh. 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 Sí. Uh-huh. Uh-huh. Lo podían sostener. Uh-huh. Así es. Sí, claro. Sí. Uh-huh. Uh-huh.
Así es. Así es, digamos que hay una cosa muy diferente, ¿verdad? Que alguien tenga una situación de salud y haya que socorrerlo, sustentarlo y todo eso, eso uno lo entiende. Pero otra cosa muy diferente es que la persona teniendo todas sus facultades normales, ¿verdad? Decida no, simplemente no trabajar. Entonces son cosas muy, pero muy diferentes y es bueno que nosotros siempre meditemos lo que la palabra de Dios enseña con respecto a eso. Pablo va a decir, después de decirle eso, que tampoco coma, si no quiere trabajar, pues tampoco coma. Versículo 11 dice, porque oímos que hay alguno entre vosotros, de entre vosotros, andan desordenadamente, no trabajando en nada. Si ustedes se fijan, hay un énfasis allí, ¿verdad? No es que él hace alguito y lo otro no, es que no trabaja en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Es decir, que en lugar de ser alguien productivo de alguna forma, ha decidido estar entremetiéndose en las casas y llevando de aquí para allá y de allá para acá y creando situaciones. Dice el versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y allí lo que está diciendo es que se esfuerce y que sea satisfactorio el esfuerzo que le está haciendo. Más que nada, trabajando sosegadamente. Es decir, no es trabajar como por trabajar, como dicen. Hágalo con dedicación y esmero, hágalo con plena disposición, con una actitud que demuestre que a usted le interesa su trabajo. Una compañera de trabajo dice, hay personas que prenden una vela, ella toma una figura católica, ¿verdad? Prenden una vela para buscar empleo, pero cuando hacen la diligencia vienen y prenden 3 para no conseguirlo. O sea, tú dices, pero ¿y entonces? Y realmente hay que ser laborioso. La Escritura nos enseña que hay que ser laborioso. En todo lo que el Señor ponga en nuestras manos para hacer, hagámoslo con excelencia, hagámoslo bien. Y versículo 13 dice, y vosotros hermanos, no os canséis de hacer ¿qué? Bien. No se cansen de hacer bien. Y si Él presenta esto así es porque existe esa posibilidad que nos cansemos. Un día servimos a una persona que está en necesidad, pero luego vemos a esa persona en necesidad también y no queremos socorrer, no queremos ayudar, no queremos dar aliento en ese momento. Llega un punto en el cual decimos, pero es siempre lo mismo. O sea, iba a decir algo, Miriam. Sí, que aquí en Efesios, en el capítulo 4, Ajá. el versículo 28, nos habla con relación a eso. Uh-huh. Trabajemos con nuestras manos, ¿verdad? Sí. Para compartir la necesidad de los demás. Que si realmente no lo hacemos, si cerramos nuestro corazón y no trabajamos, entonces ¿cómo vamos a cumplir los mandatos de Dios? Porque esto es un mandato en la que tenemos que trabajar con nuestras manos para cubrir la necesidad de los demás. Así es. O sea, uno debe pensar en sus necesidades familiares, pero siempre pensemos en quién pueda estar en necesidad en nuestro contexto social, personas que conocemos, que tenemos cerca. O sea, no nos olvidemos de que hay personas que necesitan a veces lo que tú no valora en ese momento. Hay personas que pueden estar muy necesitadas y con un simple gesto de desprendimiento que uno pueda tener, uno está dando mucha gloria a Dios a través de ese tipo de acción. Wendy. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Uh-huh.
¿verdad? Decía en el versículo 3, 4, ¿verdad? El 5 dice: el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y la paciencia de Cristo. O sea, la idea es, yo amo a Dios, yo lo demuestro amando a mi prójimo realmente. O sea, no hay forma de que yo diga, yo amo a Dios y aborrezco a mi prójimo o a mi hermano. Entonces, una manera de demostrar que yo amo a Dios es precisamente amando a mi prójimo y siendo paciente con aquella persona que me rodea. Versículo 14 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. La idea de una disciplina congregacional, hermanos, es precisamente que la persona pueda recapacitar. Una vergüenza pública, es cierto, cuando se para a alguien, le dice, mire hermano, ya iglesia reunida, una asamblea, y digan, el hermano fulano de tal está siendo expulsado, se ha tratado con él este caso, no quiere arrepentirse, por lo tanto a partir de hoy ya él no es el hermano fulano. Es ahí donde yo digo que no debe de ir un hermano por detrás diciendo, ay, esto se lo dan en santurrón, es verdad. No es santurrón, es que la Escritura nos enseña que hay un procedimiento para tratar con cierto tipo de pecados que afectan el testimonio congregacional. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo dice, expúlsenlo. Y la idea es que no se juntéis con él, o sea, no se junten con él. ¿Para qué? Para provocar una profunda reflexión en la vida de esa persona. Y si él es creyente, él va a asumir las consecuencias de sus actos y va a volver al camino realmente. La reprensión va a tener un efecto en él. Mas no lo tengáis por enemigo, y allí lo dice, ¿verdad? O sea, la idea es cuando expulsamos a alguien, no es ahora enemigo a muerte. No, la idea es que lo tengamos, como dice, sino amonestadle como a hermano. Y la intención es que cuando nosotros estamos amonestando a alguien, y aun cuando alguien fue expulsado, el sentido de expulsar a esa persona es su bienestar. O sea, no es su destrucción. Yo los otros días escuchaba a un predicador famoso de aquí de San Pedro, que él contaba la vida de una hermana que era fiel. Una hermana que era fiel cuando no tenía cierta posición económica. Una hermana que era fiel en la oración, en los servicios, iba a toda la actividad de la iglesia, estaba ahí puntual, servía al Señor. Y el predicador dice que cuando esta hermana empezó a estudiar, se hizo maestra, consiguió un nombramiento, entonces ahora esta hermana nunca tenía tiempo para ningún tipo de servicio. Ahora no podía ir a ningún tipo de actividad porque siempre, los domingos no puedo ir porque hay que preparar la clase de mañana. No, porque siempre había una excusa, un pero. Entonces, ese predicador decía eso con el morbo, ¿verdad? De decir que, si a la gente le va bien, pues pone al Señor en un segundo plano. Y quizá yo sé que ustedes saben de muchas situaciones como esa, que predicadores la toman para mostrar como la piedad de ellos, por un lado, y la impiedad de la otra persona, por otro lado. Pero yo digo, es muy fácil tú tomar un ejemplo así y acabar con esa persona. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es tú ponerte al lado de esa persona y hacer que esa persona continúe siendo entregada al Señor. ¿Qué es más fácil? Decir, mira, cuando no tenía fiel, ahora ya no quiere saber el Señor. Eso es algo del mundo. Eso es morbo del mundo realmente. ¿Qué es lo difícil? Sentarte al lado de esa hermana, ir a su casa, conversar con ella, orar con ella, orar por ella y hacerla que ella, su comunión con el Señor se mantenga. Pero ¿qué es más fácil, hermanos? Criticar. Acabar a cualquier persona. Eso es facilísimo. Y ponerse uno como el gran santurrón. Yo sí soy santo. Mientras que todos son uno impío. Y es un tema de ego que aunque se disfraza como de algo bueno, ¿verdad?
pero hay un ego de por medio. Y da mucha pena entonces que cosas como esa se utilicen y se promueven, el morbo y todo lo demás, pero no hay una vida de interés por la persona como tal. Y la idea que presenta el apóstol Pablo es: no considere que es un enemigo, señalarlo y no se junten con él para que se avergüence, mas no lo tengan por enemigo, sino amonestadlo como a un hermano. Y a un hermano siempre tú vas a querer lo mejor para él. Una madre, cuando disciplina a sus hijos, quiere algo bueno para su hijo. O sea, no por eso deja de ser su hijo. Entonces la idea es el bienestar. Aun cuando te estoy confrontando, cuando te estoy expulsando aún de medio de la congregación o todo lo demás, uno anhela y desea el arrepentimiento de esa persona y el bienestar de esa persona y de su familia. Nunca es, sí, lo sacamos, ahora que se lo lleve quien lo trajo, como dicen algunos. No, la idea es que él pueda venir otra vez, que él sufra el efecto de la consecuencia de lo que hizo, sí, pero que él pueda ver que hay un interés de bienestar para su vida. Sí, Wendy. Uh-huh. Sí. Sí. Miren, eso es algo que, ese es un mal, y bueno que lo mencionaste, es uno de los pecados más practicados, podemos decir. Ese tema de recordar. Hay cosas que sucedieron en un momento dado de la vida de las personas y en el día de hoy, ¿tú te acuerdas cuando tú tal cosa, tal cosa, tal cosa? Y empiezan a sacar un listín así. ¿Verdad? Nada de lo bueno. Y eso no es realidad. O sea, lo bueno que ha hecho en todo ese tiempo se pasa por alto. Pero todo lo malo, mira, ta, 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 ta. ¿Y te acuerdas cuando? Ta, 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 ta. Y hermano, eso no ayuda en nada a una persona que está tratando de cambiar su vida, que está tratando de seguir adelante. Hay personas que a veces no se encuentran, que pierden toda la esperanza de vida. Y a veces lo que necesitan es una palabra de aliento, y en lugar de encontrar una palabra de aliento de alguien, lo que encuentran es alguien que le dice: ¿tú te acuerdas? Ta, 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 ta. Satanás gana ventaja en todo el sentido de la palabra. En Isaías 43, 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni trae la memoria las cosas antiguas. Realmente, si Dios es misericordioso, yo no me imagino a Dios acordándonos a nosotros. ¿Tú te acuerdas cuando tú eras pecador? ¿Tú te imaginas a Dios así con omnisciente, que Él puede ver nuestro pensamiento y Él ahí recalcando: ¿tú te acuerdas cuando tú tal cosa y tal cosa y tal cosa? ¿Tú te imaginas? O sea, no fuera posible nuestra existencia. Joel, y ya con eso concluimos, que ya no pasamos. Sí, pero una de las cosas que quiere decir es pasar, Uh-huh. es concientizar a la persona de que no está bien. Sí. Por eso dice: no lo trates como enemigo. No es que se va a sacar de la congregación y que ya no puedes volver nunca más y que te odiamos si tú eres el enemigo, no. Sino que es una reflexión, como había dicho, como parecida a los padres con los hijos. O sea, se castigan a los hijos, pero no dejan de ser hijos. Uh-huh. Pero se les castiga para que entienda de ti hizo algo malo.
Ahí está. Yo digo que parte del gran problema que encontramos cuando hay alguien que lleva una práctica pecaminosa es lo primero es entender que lo que él hace es pecado. Y hay muchas cosas, hábitos que uno puede tener que son pecaminosos. Y en el momento que somos confrontados, uno va a decir, pero yo toda mi vida he hecho eso. Y eso. E incluso uno va a decir, yo no le veo nada malo a eso. Y hay muchas cosas en las que uno debe de recibir una instrucción para ver las cosas como realmente Dios las ve. O sea, y uno piensa en Isaías, ¿verdad? Isaías delante de Dios, un profeta de Dios, diciendo que era un hombre de labios inmundos que habitaba en un pueblo también corrompido. O sea, cuando uno se ve delante de Dios, uno ve sus imperfecciones realmente. Pero muchas veces nosotros mismos nos vemos, yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. Y cuando nos quieren corregir, ahí es que nos ponemos a la defensiva realmente. Están equivocados todo el mundo. Yo tengo la verdad. Y es hasta gracioso porque a Yair, cuando yo lo estoy corrigiendo muchas veces, él me dice que él es bueno. Entonces yo le digo a Yair, solamente hay uno bueno. Y él me dice, sí, yo. Y mira, me hace subir y bajar realmente en ese momento. Y le pido al Señor sabiduría realmente. Y tengo que empezar otra vez a enseñarle, mira, no, qué bueno es Dios, no, nosotros somos hombres y todo eso. Y corregirlo buscando el bienestar de él. Pero a veces uno cree que el único bueno realmente es uno y que todo el mundo está equivocado. Sobre todo cuando uno es joven, va creciendo. Uno piensa que sus padres lo que quieren es el mal de los hijos. Uno como hijo, ¿verdad? Que no quieren que uno disfrute, que uno goce o que uno la pase bien. Pero papi y mami lo que están es protegiéndote, cuidándote, guardándote. Y lo mismo hace Dios con sus hijos. O sea, Dios cuando nos da directriz en su palabra de cómo vivir y de cómo andar, lo está haciendo porque es lo conveniente, lo beneficioso para la vida de cada uno de nosotros. Y Él sabe que en nosotros hacer su voluntad está el verdadero gozo, el verdadero deleite y lo que nosotros necesitamos para vivir una vida feliz y dichoso mientras estamos en esta tierra. Así que, hermanos, nos ponemos de pies, vamos a tener un tiempo de oración para concluir. Soberano Dios, Padre eterno, Padre bueno, Señor, te damos gracias por tu misericordia, tu bondad, tu amor, Señor, que has tenido para conmigo, para con cada miembro de tu congregación en este lugar. Padre, te pedimos perdón en tantas formas o maneras que hemos ofendido tu santidad, que hemos fallado. Te pedimos, Señor, que nos ayude a